Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Un placer. Uno no sabe cuándo termina el año y empieza el otro porque todo sigue. Claro. A veces tampoco sabe cuándo es domingo porque también sigue. Pero que el receso parlamentario no te obliga de alguna manera. Bueno, yo como estoy en la a- presidencia de la Cámara, corto. yo estoy en la presidencia de la Cámara, eso me llevó también a pilotear algunos temas que son de tipo administrativo, que son Claro. de tipo protocolar. Hay comisiones trabajando, además. No en enero. No en enero, No no. en enero. Ahora ya empiezan a trabajar. Más allá de que la comisión permanente tiene alguna actividad, pero no depende de la Cámara. Pero bueno, hay tareas administrativas, hay tareas de funcionamiento en las que hay que estar y protocolares. Pero también es un año político y esta primera fase de la campaña, que es enero-febrero, es la etapa de análisis, de conversaciones, de muchas charlas, de evaluaciones, de invitaciones a trabajar con uno, de formación de la organización, porque después en marzo arranca y entonces hay que estar en la previa muy organizado, ¿no? Ujú. Y la actualidad convoca en ese sentido. ¿Usted o su sector han tratado el tema de Venezuela en estos días? ¿Suscribe declaraciones de otros actores de la oposición de que Uruguay debe reconocer este gobierno, esta especie de gobierno autoinstituido por el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó? Sí, el partido ha sido claro en eso, hemos sacado incluso declaraciones del directorio del Partido Nacional. A nuestro juicio no queda otro camino, porque Maduro eligió el camino de autorreelegirse. No hay una instancia democrática y soberana que lo haya elegido nuevamente presidente de la República. El único organismo elegido por el pueblo y reconocido por la Constitución, que es la Constitución que hizo Chávez. No es cualquier Constitución, es la que hizo Chávez, aquella que después mostraba siempre chiquita. Bueno, esa es la Constitución de Chávez. En esa Constitución dice que en caso de acefalía del Poder Ejecutivo, la presidencia la debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional, que sí fue electo democráticamente en el año 2015, elección en la que yo estuve. Ahí hubo una elección que fue tan contundente que fue reconocida por todos el resultado, por todos los partidos, por el propio gobierno venezolano, por la comunidad internacional, y ese Parlamento, que obviamente está intervenido. Para entrar al Parlamento venezolano hay que pasar por bloqueos militares, que no cobran el salario ninguno de sus legisladores desde hace más de 2 años, que no se les ha renovado el pasaporte y no pueden salir del país también. Varios de ellos forman parte de lo que es el Parlasur, es el Parlamento del Mercosur. Esa delegación que tiene que venir, muchos de esos diputados ya no están pudiendo venir porque no le han renovado el Parlamento. Yo intervine como presidente de la Cámara para que uno de ellos que vino ya y salió medio de costado por una de las fronteras terrestres para llegar a Uruguay, accediera a la cédula uruguaya, como cualquier venezolano. Y en los días que estuvo aquí, se tuvo que dar alguno más, consiguió la cédula uruguaya. Y con la cédula uruguaya, dentro de los países que se puede viajar con cédula, él está viajando, pero pasaporte no se lo devolvieron a dar. Es decir, esos legisladores que están absolutamente constreñidos por el poder real que tiene el Poder Ejecutivo, que tienen las Fuerzas Armadas, que tiene Maduro, son los únicos legítimamente electos. Y entonces nosotros no tenemos más remedio. Pero ahora, que ¿es el reconocerlo. mecanismo esta autoproclamación de Guaidó? Porque así lo dice la Constitución. Si está acéfalo el Poder Ejecutivo, interinamente la presidencia la asume el presidente de la Asamblea Nacional. Y mire que en Uruguay es así. Allá es unicameral, acá hay 2 cámaras. puede haber una lectura. En el Senado, el Senado y por su orden, por el orden de haber sido votado, van asumiendo la presidencia de la República. El vice asume la presidencia, el más votado después de la lista más votada asume la vice, y así sucesivamente. Es un régimen natural, es el otro cuerpo elegido, ¿no? Digo, más allá que estamos claramente en un caso de un gobierno autoritario, hay una lectura que puede decir, bueno, pero no hay un Estado acéfalo porque el presidente está en funciones y porque hay poderes que responden a él. Porque ha usurpado esa función, ha usurpado ese poder con los militares. Es una dictadura de respaldo militar. Pero podemos hablar quién respalda a los militares, que es el narcotráfico. Podemos hablar de otro montón de cosas. Y podemos hablar de cómo juegan acá los grandes actores internacionales, porque Venezuela sigue siendo uno de los países más ricos del mundo en el subsuelo, porque se le podría extraer petróleo para resolver durante décadas la necesidad de algunos países. Por lo tanto, algunos países, y entre estos pongo los intereses de Estados Unidos, pero pongo también, y sobre todo, los de China y los de Rusia, sobre el respaldo, en este caso Maduro, están jugando muy fuerte. ¿Y los rehenes quiénes son?
y las decenas de miles o los cientos de miles que salieron a la calle el otro día, que en un país sumamente rico se están muriendo de hambre. Estoy de acuerdo, dijo Nicolás Maduro, con respecto a la intervención de diálogo, ¿no?, propuesta por Uruguay y México. No es la primera vez que se arma un diálogo o que se da esta instancia. ¿Sos optimista en cuanto a la prolongación o la efectividad, esta vez sí, de un diálogo coherente, constructivo y no simplemente dinamitar puentes? En Venezuela cualquier diálogo tiene que tener como norte, como horizonte, la convocatoria de elecciones libres y con garantías para que todos se puedan presentar y el respeto a sus resultados. Después hay que conversar sobre cuándo, cómo, de qué manera, todo lo que quieran, pero tiene que haber elecciones. Si no hay elecciones es muy difícil. ¿Qué vamos a dialogar? ¿Cómo legitimamos un gobierno dictatorial? Entonces me parece que hay que fomentar el diálogo, es la única salida, la otra siempre termina siendo terrible, pero hay que tener claro también que las partes que se sientan tienen que conceder de antemano la búsqueda de una salida, y cualquier salida pasaría porque hubiera elecciones libres. Bien, bueno, vamos a tocar otros temas que tienen que ver con la actualidad nacional y por el cual lo convocamos también. Lamentablemente en nuestro país se han dado diferentes casos en los que el clima ha impactado sobre nuestra población, las inundaciones que hemos tenido recientemente, que es un capítulo además que se repite año a año. Y si bien el Sistema Nacional de Emergencias trabaja, hay sistemas de contingencia para esas situaciones, usted propone algo muy concreto, que es un Fondo Nacional para Emergencias Climáticas. Eso ya lo hemos propuesto por varias veces, porque el cambio climático no es una eventualidad futura, no es un planteamiento teórico de algo que unos opinan que sí, otros opinan que no. El cambio climático ya está, llegó, lo estamos viviendo, lo vemos de distintas formas. Y por lo tanto hay que prepararse para responderle a él. Uruguay tiene algunas condiciones que lo obligan a tomar consecuencias. Llueve en el norte, un norte que se ha además en buena medida deforestado, y esa deforestación y el maltrato de la zona del Pantanal y demás en Brasil ha destruido esa esponja que absorbía el agua y la alargaba paulatinamente, y ahora el agua viene más y más rápido. Y esa agua inunda algunas zonas del país, y el manejo de la represa es un manejo complejo, pero siempre inunda. Y eso ya lo sabemos. Esto pasaba antes cada tanto, era excepcional, ahora pasa todos los años, y a veces 2 veces por año. ¿Qué dijimos nosotros? Hagamos un fondo que nos permita responder con recursos disponibles, que están guardados si uno le echa mano cuando lo necesita, y que tenga una administración transparente. Presentamos entonces un proyecto de ley para crear ese Fondo Nacional de Emergencias Climáticas, con la OPP, con las intendencias, etcétera, y lo dotábamos de un recurso inicial bastante interesante. Nosotros por ley creamos el Fondo de Estabilización Energética, un fondo que se hizo para otra contingencia climática, se hizo para las sequías. Cuando Uruguay tiene sequías importantes, como la generación fundamental de energía es la hidroeléctrica, si teníamos sequía había que prender las centrales térmicas, que funcionan a full oil, que son muy caras, y había que subir la tarifa de UTE. Este fondo lo que hace es estabilizar. Cuando hay sequías y hay que prender las centrales térmicas, se usa ese fondo y no hay que subir la tarifa. Pero durante años no hubo sequías, y además en ese interín aparecieron otros generadores como los eólicos que permiten compensar. Y por lo tanto se fue acumulando tanto dinero que había que buscarle otro destino. 170 millones de dólares tenía ese fondo. ¿Cuál fue ese destino en el debate parlamentario? Bueno, Astori, y el Frente Amplio lo apoyó, propuso que ese dinero pasara para las obras de UPM. Y nosotros dijimos, bueno, que no podía ir todo por UPM, que no podía ser que el ahorro público que se había construido con la sobrecuota pequeña, pero sobrecuota que pagamos todos los uruguayos en la tarifa de UTE, terminara siendo para hacer las obras de AFE para UPM, o expropiar tierras para la vía que va a usar UPM, porque no la va a usar ningún otro. Dijimos que por lo menos una parte de esos 45 millones de dólares tenía que ir a este Fondo de Estabilización Energética. Perdimos esa votación, el dinero fue casi todo en exclusividad para las obras de UPM. No es todo lo que gasta UPM, UPM le va a costar al país, al Estado directamente unos 2.000 millones de dólares, pero es una parte, y fue la parte con la que se empezó. Ahora, ¿qué decimos? Bueno, ahora vinieron otra vez contingencias climáticas que algunos departamentos del país los complican. Si no tenemos plata, si tenemos, bárbaro, pero si no tenemos, que es el lío de siempre, hay mucho discurso, hay mucha voluntad, hay mucha gente que pone el hombro, hay muchos colchones que van en los camiones, mucha gente que ayuda, pero después falta plata para arreglar los caminos.
para recomponer la estructura productiva, la infraestructura vial, la infraestructura urbana. Hay cientos de calles inundadas o cuadras inundadas en Paysandú. Cuando baje el agua, hay que ponerle plata, porque no es que baje el agua y no pasó más nada, hay que pasar el lampazo. Y esa plata hoy por hoy proviene de las intendencias, fundamentalmente. Ahí va. Entonces, Ahora, el gobierno dice que ya hace su aporte a las intendencias, ¿no? bueno, el gobierno no hace su aporte a las intendencias. La Constitución de la República prevé Sí, que claro, las el gobierno intendencias X, digo. van a tener un retorno de los impuestos que en su departamento se pagan. Pero las intendencias tienen programado que ese dinero tiene un destino, ahora tienen que redistribuirlo hacia otras zonas de emergencia, por lo tanto dejan de hacer o a mitad de camino algunas de las obras pronosticadas. Pero además hay otros, a veces, no digo que sea en este caso, aunque creo que también, hay otros perjudicados que es el sector productivo. Y a veces hay que hacer las obras con mucha rapidez. De algún departamento nos decían, tenemos 2 meses para que termine de bajar el agua y de rehacer una enorme cantidad de kilómetros de caminería urbana porque sale la zafra de la soja. Y nosotros tenemos que tener caminos para que los camiones entren y salgan. Hay que hacerlos. Bueno, hay que poner plata para hacerlos. Y en poco tiempo. Entonces, ese fondo puede ayudar. Quisimos hacer otro fondo, presentamos otra ley para crear el Fondo de Desarrollo de Salto Grande y crear un fondo con parte de las utilidades de la represa de Salto Grande, quedan muchas utilidades, y que fuera utilizado para, digamos, contener o mitigar los impactos ambientales que genera el manejo de la represa en Artigas, Salto y Paysandú. Tampoco tuvimos suerte, por lo tanto todas esas contingencias se manejan con los fondos básicamente disponibles de las intendencias y a veces esos fondos son escasos. Bien, así que espera que en este 2019, digamos, volver a hacer la propuesta, que se... Yo espero que asumamos que tenemos un problema con el clima y que tenemos que prepararnos para esas cuestiones. Bueno, es cada vez menos predecible y hay que asumir. El otro día, hace unos meses atrás, estuve en el Parlamento inglés, en Westminster, ese edificio maravilloso que es impresionante. Lo van a cerrar, Westminster, por algunos años, se van a mudar el Parlamento hacia otro lugar porque tiene que hacer una enorme inversión. ¿Por qué tiene que hacerla? Es un edificio de siglos. ¿Por qué? Porque ahora llueve más volumen y más rápido. Y todo lo que son las cañerías y los desagües de esos techos fenomenales de Westminster no alcanzan y por lo tanto se llueve por todos lados y termina inundando y afectando las instalaciones eléctricas, las informáticas y demás. ¿Es un problema nuevo? ¿Es un problema de la estructura? No es un problema del cambio climático. Llueve más cantidad de agua en menos tiempo y eso obliga a tomar decisiones. Bueno, esas cosas pasan en todos lados de distinta manera. Aguante el Palacio Legislativo, que no pasa ahora. Todavía. Lo vamos a reformar también. Algún balde he visto. Más allá, me viene a la cabeza, más allá de la situación de los desplazados en el litoral y en el norte del país, hay contingencias como la del tornado de Dolores, que a casi 3 años hay un montón de aspectos que todavía no se han podido solucionar. Todavía. Con Leo lo hemos constatado. Para eso son esos fondos. In situ. Bueno, veremos entonces qué ocurre con esa discusión. Diputado Jorge Gandini, le deseamos buen año, nos vamos a estar viendo en el transcurso de este año. ¿Y alguna noche de carnaval? Alguna noche de carnaval, seguramente en el tablado. En el tablado con Gandini solemos encontrarnos en el tablado. Muchas gracias, diputado. A ustedes, un gusto.